La cama se sentía como un vasto océano que nos separaba. Habían pasado meses desde la última vez que mi esposa, Ana, y yo compartimos un momento íntimo. El frío no era solo una sensación en el aire, sino un estado permanente en nuestra relación. Por la noche, mientras la luna se colaba por la ventana, yo me giraba hacia ella en busca de un abrazo, de un roce, pero solo encontraba su espalda. Se había levantado un muro invisible entre nosotros, construido de rechazo y silencios incómodos. Nuestra casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas y calidez, se había convertido en un museo de recuerdos felices. Cada rincón me recordaba un tiempo en el que su mirada ardía por mí, en el que sus caricias eran la única respuesta que necesitaba. Ahora, sus ojos estaban vacíos cuando me miraba, y sus manos evitaban las mías como si fueran brasas. Intenté hablar, intenté entender, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Estoy cansada, Juan, o necesito mi espacio. El dolor del rechazo era una herida constante, una que se profundizaba con cada día que pasaba. Mis noches eran largas y llenas de dudas. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dejado de ser el hombre del que se enamoró? Mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta, y la soledad en esa cama, junto a la mujer que amaba, era un tormento. El silencio se había convertido en el idioma principal de nuestro matrimonio, un idioma que solo hablaba de distancia y desesperación. Entonces, un día, el mundo se puso patas arriba. Entré en casa después de un largo día de trabajo y encontré a Ana en la cocina, con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Había preparado mi comida favorita, y la mesa estaba puesta de una manera que me transportó a nuestros primeros días juntos. El aire no estaba frío, sino lleno del aroma a la paella que tanto me gustaba. Mi corazón, que se había acostumbrado al desánimo, se aceleró con una esperanza cautelosa. Durante la cena, la conversación fluyó de manera natural, sin la tensión que se había vuelto tan familiar. Me preguntó sobre mi día, me hizo reír con una anécdota y, por un momento, me sentí de nuevo como Juan, el hombre que amaba a Ana con todo su ser. Me pareció que habíamos regresado en el tiempo, a una época en la que éramos los mejores amigos y amantes. El muro que había entre nosotros parecía estar desmoronándose, ladrillo a ladrillo, con cada palabra que compartíamos. Después de la cena, mientras recogíamos la mesa, Ana se acercó a mí con una mirada que me dejó sin aliento. Ya no era la mirada vacía que me había atormentado, sino una llena de calidez y de algo más, algo que no había visto en meses. Me tomó de la mano y me dijo, con una voz que era a la vez suave y firme, Juan, he estado pensando mucho, quiero que tengamos un bebé. Mi corazón se detuvo. Después de tanto rechazo, la petición era tan repentina como la llegada de una tormenta de verano. La petición de Ana se sintió como una descarga eléctrica. Después de meses de rechazo absoluto, de vivir como extraños bajo el mismo techo, la idea de concebir un hijo me pareció surrealista. Me quedé sin palabras, luchando por procesar la repentina inversión de nuestra realidad. ¿Cómo podía la intimidad ser algo prohibido un día, y al siguiente, ser la base para crear una vida? La miré, intentando leer algo en sus ojos, algo que me diera una pista de lo que estaba sucediendo. Su mirada era seria, llena de un deseo que me confundió. ¿Era genuino, o había algo más detrás de esta repentina petición? La esperanza y la desconfianza lucharon en mi interior, un conflicto brutal entre el hombre que quería creer en la mujer que amaba y el hombre que había sido herido tantas veces. ¿Un bebé, Ana? Después de todo esto, ¿quieres un bebé?, le pregunté, mi voz temblando por la emoción y la incredulidad. Ella asintió. Su sonrisa era una mezcla de determinación y de algo que no pude descifrar. Me dijo que había reflexionado sobre nuestras vidas, que se había dado cuenta de lo mucho que quería ser madre y de que, a pesar de los altibajos, quería hacerlo conmigo. Y aunque su petición era un bálsamo para mi corazón, el hecho de que llegara tan de repente me hizo sospechar que algo no estaba bien. La noche de esa conversación, Ana se acercó a mí con una calidez que me había negado durante tanto tiempo. Me besó con una pasión que me recordó por qué me había enamorado de ella, y me susurró al oído promesas de un futuro que, por primera vez en meses,
me pareció posible. Mi cuerpo respondió a su tacto, a la familiaridad de sus besos, pero mi mente no podía dejar de formular preguntas. Mientras ella dormía, yo me quedé despierto, mirando al techo. La imagen de Ana, tan distante y fría durante meses, se superponía con la de la mujer que estaba a mi lado, tan llena de deseo. La incongruencia de su comportamiento era una semilla de duda que crecía en mi mente, una enredadera venenosa que amenazaba con asfixiar la frágil esperanza que había comenzado a florecer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta repentina necesidad de concebir un hijo? ¿Qué había cambiado en su vida para que la intimidad pasara de ser un peso a una necesidad? No podía escapar de la sensación de que algo se me escapaba, de que una pieza del rompecabezas estaba perdida, o, peor aún, que había sido escondida deliberadamente. La noche se convirtió en una batalla entre el deseo de creer y el miedo a ser engañado. Al día siguiente, después de que Ana se fuera a trabajar, me senté en la terraza, el sol de la mañana calentándome la piel. Saqué mi móvil y entré en una de las aplicaciones de mensajería. En los últimos meses, había estado hablando con un amigo de confianza, David, sobre la situación de mi matrimonio. David, que había sido mi confidente durante años, me había escuchado sin juzgar, ofreciéndome su apoyo incondicional. Le escribí sobre el cambio repentino de Ana, sobre su petición de tener un bebé y sobre la confusión que sentía. El mensaje era largo, lleno de las dudas que me atormentaban. No tardó en responder. Su mensaje era corto y al grano: Juan, algo no cuadra, el cambio es demasiado drástico, te lo digo como tu amigo, tienes que estar atento. Sus palabras, aunque esperadas, fueron un golpe en el estómago. Su consejo reforzó mis sospechas. Sabía que tenía que ser cauto, que tenía que abrir los ojos y buscar la verdad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría investigar a la mujer que amaba, a la mujer con la que había compartido mi vida, sin traicionar su confianza? La situación me parecía una trampa sin salida, un callejón sin fondo en el que cada paso me acercaba más a un dolor que no estaba seguro de poder soportar. La noche se hizo más profunda y el silencio era mi único compañero. La conversación con David había avivado mi inquietud, y ahora, cada gesto de Ana, cada palabra, era examinada bajo la lupa de mi desconfianza. No podía evitarlo, era una defensa instintiva de mi corazón herido. La intimidad con ella, que antes era un consuelo, ahora se sentía como una actuación, una puesta en escena de la que yo era un participante a ciegas. Mientras Ana se duchaba, el teléfono de ella sonó en la mesita de noche. Normalmente no prestaba atención a sus llamadas, pero en ese momento, el sonido resonó como un disparo en la quietud de la habitación. Era un mensaje de un número desconocido. Una oleada de culpa me inundó, pero mi curiosidad era más fuerte. Tomé el teléfono, y con el corazón latiéndome con fuerza, desbloqueé la pantalla. El mensaje era de una mujer y decía: Ana, ¿tienes alguna novedad? Me muero por saber si ya has hablado con Juan sobre lo del bebé. A ver si hay suerte esta vez. Me quedé helado. Mi mente, que había estado construyendo una teoría de infidelidad, de repente se vio obligada a tomar un desvío inesperado. ¿Qué tenía que ver otra mujer con el tema del bebé? ¿Qué significaba a ver si hay suerte esta vez? La verdad, que creía conocer, se me escapaba de las manos, dejando en su lugar un misterio aún más profundo. El mensaje de la mujer, cuyo nombre aún no sabía, se convirtió en mi obsesión. Lo releí una y otra vez, intentando desentrañar su significado. A ver si hay suerte esta vez. ¿Significaba que habían intentado esto antes? ¿Qué era esto? La idea de que Ana pudiera estar ocultándome algo tan importante, y que hubiera una tercera persona involucrada, me llenó de una ira fría. El rechazo de los últimos meses, el repentino cambio, la petición del bebé, todo cobró una nueva dimensión, una más oscura y más traicionera. No podía enfrentarme a ella sin más. Necesitaba más información. Sabía que era una traición a la confianza, pero en ese momento, la verdad era más importante que cualquier otra cosa. Fui al baño, fingiendo que me lavaba los dientes, mientras mi mente corría a 1000 por hora. Regresé a la habitación cuando Ana ya estaba en la cama, su respiración suave en la oscuridad. Con el corazón en un puño,
Tomé su teléfono de la mesita de noche, y me fui a la sala de estar. Pasé las siguientes horas en la penumbra, revisando sus mensajes y sus correos electrónicos. Era como un detective buscando pistas en un caso que involucraba mi propio corazón. No encontré nada sobre un amante, pero sí descubrí una larga cadena de correos con la misma mujer, que se llamaba Sofía. Los mensajes hablaban de citas médicas, de tratamientos, de plazos, y, lo que más me impactó, de un diagnóstico que Ana había recibido hacía meses. Tenía serias dificultades para concebir un hijo de forma natural. Mi sangre se congeló. La verdad, tan dolorosa como inesperada, se estrelló contra mí con la fuerza de un huracán. Ana no me había rechazado por desamor o por infidelidad, sino por desesperación. Había recibido un diagnóstico devastador, una sentencia que ponía en peligro el sueño que compartíamos, tener una familia. Su distanciamiento no era un muro, sino un refugio en el que se había encerrado para procesar su dolor a solas. El rechazo, los silencios, eran una manifestación de su sufrimiento. Los meses de frialdad cobraron un nuevo significado. No se había alejado de mí, sino de la intimidad que, para ella, se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que su cuerpo no podía lograr. Y ahora, su repentina petición de un bebé no era un capricho, sino la manifestación de una nueva esperanza, quizás impulsada por algún tratamiento o por el consejo de su amiga Sofía. Mi corazón se dividió entre el alivio de no haber sido engañado y el dolor de haberla dejado sufrir sola, de haber malinterpretado su dolor como desamor. Me sentí un monstruo. En mi egoísmo, en mi dolor, nunca me detuve a considerar que ella podría estar sufriendo. La había juzgado, la había culpado, mientras ella llevaba en secreto una carga que habría aplastado a cualquiera. Me abrumó una oleada de remordimiento. La verdad que creía haber encontrado era mucho más profunda y más triste de lo que jamás imaginé. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con ella. La mañana llegó con una luz más tenue, como si el sol mismo se hubiera apiadado de mi corazón roto. Ana se despertó con su nueva calidez, me besó con la esperanza renovada, y yo le respondí con una culpa que me quemaba por dentro. El secreto ya no era solo de ella, era de los dos. Y ahora tenía que lidiar con el conocimiento, con el hecho de que había invadido su privacidad para descubrir una verdad que ella no estaba lista para compartir. La pregunta que me atormentaba era ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué cargó con este dolor sola? ¿Tenía miedo de mi reacción? ¿Creía que la amaría menos? O, peor aún, ¿pensó que no sería lo suficientemente fuerte para apoyarla? Sus inseguridades, sus miedos, me golpearon con una fuerza abrumadora. El rechazo que sentí no era personal, sino una manifestación de su propio sufrimiento. No podía seguir con la farsa, no podía fingir que no sabía. Esa noche, mientras nos acurrucábamos en la cama, con ella llena de la esperanza que había recuperado, supe que tenía que hablar. Tenía que confesarle que había violado su confianza, pero que lo había hecho por amor, por la desesperación de un marido que se estaba perdiendo. El miedo a su reacción era inmenso, pero sabía que nuestro matrimonio no podía sanar si uno de los dos guardaba un secreto tan grande. Esa noche, la conversación fue diferente. No había sonrisas forzadas ni esperanzas fabricadas. Hablé con una sinceridad brutal. Le conté sobre el dolor del rechazo, sobre mi confusión, y sobre cómo, en un momento de desesperación, había revisado su teléfono. Su rostro se descompuso de sorpresa y de dolor, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar en meses. Luego, le conté lo que había encontrado, los correos con Sofía, las citas médicas, el diagnóstico. El silencio que se instaló entre nosotros fue el más pesado de todos. Ana no me interrumpió, me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, una mezcla de traición y de alivio en su mirada. Era como si la represa que había construido alrededor de su dolor finalmente se hubiera roto. Cuando terminé de hablar, ella no me gritó, no me reprochó. En cambio, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Lloramos juntos, por la distancia que nos había separado, por el secreto que nos había atormentado y por el dolor que habíamos sentido por separado. Tuve miedo, Juan, me susurró al oído, tuve miedo de que dejaras de amarme.
miedo de no poder darte lo que siempre quisiste, y en ese abrazo, en esas lágrimas, supe que el muro no se había desmoronado, sino que se había roto en pedazos, permitiendo que la luz entrara de nuevo en nuestra vida. A partir de esa noche, nuestra relación dio un giro radical. Ya no éramos dos personas compartiendo una casa, sino un equipo enfrentando un desafío juntos. Ana me contó con detalles lo que había estado pasando, los tratamientos, las esperas, la montaña rusa de emociones que había vivido en secreto. Me explicó que su amiga Sofía, que había pasado por una situación similar, había sido su única confidente, y que no me había dicho nada por miedo a mi reacción. Me sentí un idiota. Durante meses, en mi egoísmo, solo había pensado en mi dolor, en mi rechazo, sin detenerme a considerar que el suyo podría ser infinitamente más grande. La había juzgado, la había culpado, mientras ella se estaba desmoronando en silencio. Mi remordimiento era un peso que llevaría por mucho tiempo, pero también era un catalizador para el cambio. Decidimos que, a partir de ese momento, no habría más secretos entre nosotros, que enfrentaríamos el desafío de la concepción juntos, como el equipo que siempre debimos ser. Su esperanza de tener un bebé ya no era una petición inesperada, sino un sueño compartido, una lucha que ahora era nuestra. El frío en la cama había desaparecido, reemplazado por la calidez de dos cuerpos y dos almas que se habían encontrado de nuevo después de haberse perdido en el laberinto de la desconfianza y el dolor. La revelación de la verdad nos unió de una manera que nada más podría haberlo hecho. Las dudas se disiparon y la confianza, aunque herida, comenzó a sanar. Ana me explicó por qué su amiga, Sofía, se había involucrado tanto. Sofía era ginecóloga en una clínica de fertilidad y había sido su confidente durante su lucha. Por esa razón, Ana recurrió a ella para un tratamiento. Me sentí aliviado de que no hubiera una traición amorosa, sino un secreto lleno de dolor. Ana me contó que, después de meses de tratamientos fallidos, había decidido rendirse. El dolor de cada ciclo infructuoso era un recordatorio brutal de su incapacidad, y la había sumido en una depresión. Fue entonces cuando decidió crear distancia entre nosotros, ya que la intimidad se había convertido en una fuente de estrés en lugar de placer. Para ella, cada acto de amor se había convertido en un recordatorio de lo que su cuerpo no podía hacer. El punto de quiebre fue cuando Sofía le habló de una nueva opción, de un tratamiento experimental que había mostrado resultados prometedores. Fue entonces cuando Ana recuperó la esperanza y la energía, y fue en ese momento cuando sintió que debía volver a intentarlo, que debía reconectarse conmigo. Su petición de un bebé no era un capricho, sino la manifestación de una nueva fe, una que yo había interpretado erróneamente. Su secreto había sido su maternidad en la sombra, una que había intentado gestar sola. Decidimos que era el momento de ser un equipo. Las citas médicas, que antes Ana enfrentaba sola con su amiga, ahora las enfrentábamos juntos. Entré en la clínica de fertilidad por primera vez y me sentí abrumado por la atmósfera. Había parejas de todas las edades, sus rostros una mezcla de esperanza y de ansiedad. Era un club al que yo no sabía que pertenecíamos, un mundo de pruebas, de citas y de espera interminable. Sofía, que nos recibió con una sonrisa cálida, nos explicó con detalles el plan de tratamiento. Era una opción de vanguardia, un procedimiento que, aunque costoso y emocionalmente agotador, ofrecía una posibilidad de éxito. Ana la escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una esperanza que me conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos en la misma página, luchando por el mismo sueño. Las citas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Íbamos a las pruebas, a las ecografías, a las consultas, y en cada paso, nos aferrábamos el uno al otro. Ya no había secretos entre nosotros, y la comunicación, que se había roto, se había restablecido con una fuerza renovada. El amor que sentía por Ana se profundizó, no solo por la mujer que era, sino por la guerrera que había demostrado ser en su lucha silenciosa. A medida que el tratamiento avanzaba, me di cuenta de la inmensa carga emocional que Ana había llevado sola. Los cambios hormonales, la ansiedad de la espera,
el dolor físico de las inyecciones y las extracciones, todo era parte de un calvario que había enfrentado en la soledad de su silencio. Me sentí un completo inútil, incapaz de entender completamente por lo que estaba pasando, pero decidido a estar a su lado. El rechazo de los últimos meses, el distanciamiento, cobró un nuevo significado. No se había alejado de mí, sino del dolor que la estaba consumiendo, un dolor que, para ella, era demasiado personal para compartir. Cada negativa a la intimidad no era un rechazo a mí, sino un grito silencioso de su cuerpo, que se sentía roto e inútil. Y ahora, mientras la veía pasar por el tratamiento con una valentía inquebrantable, mi admiración por ella crecía a pasos agigantados. Esta nueva fase de nuestro matrimonio, aunque estaba llena de incertidumbre y de momentos difíciles, también estaba llena de un nuevo tipo de amor. Un amor que no se basaba solo en la pasión, sino en el apoyo incondicional, en la empatía y en la promesa de estar juntos, sin importar el resultado. Nuestra lucha por un bebé se había convertido en nuestra lucha por nosotros, por nuestro matrimonio, por la confianza que se había perdido, y en esa lucha, estábamos más unidos que nunca. Un día, mientras Ana estaba en una de las pruebas, me quedé en la sala de espera y me acerqué a Sofía. Quería agradecerle, pero también quería entender. Me senté junto a ella, y le dije, gracias por cuidar de ella, Sofía, y por estar a su lado cuando yo no lo estaba. Ella me miró con una sonrisa triste. Ana es mi mejor amiga, Juan, y ha pasado por mucho. No es fácil para una mujer enfrentar un diagnóstico así, sobre todo cuando siente que el reloj biológico está corriendo en su contra. Tenía miedo de decírtelo porque tenía miedo de perderte. Pensó que te irías con alguien que pudiera darte una familia, me explicó, con una voz suave y llena de empatía. Sus palabras me abrieron los ojos a la inmensidad de la carga que Ana había llevado. Me di cuenta de que mi dolor por el rechazo era válido, pero que el de ella era una herida mucho más profunda. La había dejado sufrir sola por una mezcla de inseguridad y de miedo, y en ese momento, me prometí a mí mismo que no habría más dolor solitario en nuestra relación, que cada obstáculo que enfrentáramos, lo enfrentaríamos como un equipo, sin importar las circunstancias. A pesar del estrés del tratamiento, nos esforzamos por reavivar el romance que se había perdido. Planeamos noches de citas, escapadas de fin de semana y pequeños detalles que nos recordaran por qué nos habíamos enamorado. La intimidad ya no era un tema tabú, sino una forma de reconectarnos, de reafirmar nuestro amor, sin la presión de un resultado. Ana, con una nueva libertad en su espíritu, se abrió de nuevo a mí. Sus ojos brillaban, su risa era genuina, y sus abrazos eran cálidos y llenos de amor. Me contó que se había sentido tan sola en su dolor que había olvidado la alegría de simplemente ser amada, y ahora, con mi apoyo incondicional, se sentía lo suficientemente fuerte para volver a amar y a dejarse amar. El rechazo de los últimos meses se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra en nuestro pasado que nos recordaba lo lejos que habíamos llegado. El tratamiento continuaba, con sus altibajos, pero la incertidumbre ya no nos consumía. Teníamos un nuevo propósito, reconectar, sanar y, sobre todo, amarnos a pesar de todo. El bebé, por ahora, era solo un sueño, pero nuestro amor, nuestra amistad y nuestra confianza eran una realidad inquebrantable. La rutina de las citas médicas se interrumpió de repente. Una tarde, recibimos una llamada de la clínica. Era Sofía. Su voz era seria, y mi corazón se encogió. ¿Ha pasado algo? ¿El tratamiento no ha funcionado? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ana me tomó de la mano, su rostro pálido de miedo, pero Sofía nos tranquilizó. No, no es eso. De hecho, el tratamiento ha funcionado. Tienen que venir a la clínica lo antes posible para una ecografía de confirmación. Hay una sorpresa que los espera. Mi mente no podía procesar las palabras. ¿Había funcionado? ¿Una sorpresa? Nos miramos el uno al otro. La esperanza en nuestros ojos era tan brillante que me pareció casi cegadora. Nos dirigimos a la clínica en un torbellino de emociones. En el coche, nos tomamos de la mano, sin hablar, pero con una comprensión silenciosa entre nosotros. La posibilidad de que nuestro sueño se hiciera realidad era abrumadora,
y el miedo a que fuera una falsa alarma era aún mayor. Pero por primera vez en mucho tiempo, el viaje a la clínica no estaba lleno de ansiedad, sino de una esperanza inmensa. En la sala de ecografías, con la pantalla del monitor frente a nosotros, el mundo se detuvo. Sofía, con una sonrisa radiante, movió el transductor sobre el vientre de Ana. Al principio, solo vi un punto diminuto, pero luego, Sofía nos mostró algo más. Aquí está el primer latido del corazón, dijo, señalando un punto que parpadeaba en la pantalla, y luego, nos mostró algo que nos dejó sin aliento. Y aquí está el segundo latido del corazón, dijo Sofía, con una voz llena de emoción. Nos miramos el uno al otro, y el mundo se detuvo. Dos, no era uno, sino dos. Ana y yo éramos padres de gemelos. Un torbellino de risas, de lágrimas y de abrazos nos envolvió. La sorpresa de Sofía, la sorpresa de la vida, era más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. La soledad, el rechazo, el dolor de la espera, todo se desvaneció en la alegría de ese momento. Nuestro amor, que había sido puesto a prueba por la desconfianza y el sufrimiento, no solo había sobrevivido, sino que había sido recompensado con el doble de lo que esperábamos. En ese abrazo, en esas lágrimas, supe que nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo y hermoso comienzo. La noticia de los gemelos trajo una alegría inmensa a nuestra familia. La casa, que antes se sentía vacía, ahora estaba llena de planes, de preparativos y de conversaciones sobre el futuro. La habitación de invitados se convirtió en la guardería, y Ana y yo pasamos horas eligiendo colores, comprando cunas y discutiendo nombres. El silencio que una vez nos atormentó, ahora era reemplazado por el dulce murmullo de la esperanza. El embarazo de Ana, aunque desafiante por ser doble, fue un viaje lleno de amor y de conexión. Fui a todas las citas, a todas las ecografías, y compartí cada patada, cada movimiento con la misma emoción que ella. Su cuerpo, que una vez sintió que la había traicionado, ahora se sentía como un milagro, una prueba viviente del poder de la fe y de la perseverancia. La historia del rechazo, de la distancia y del dolor, se convirtió en una anécdota lejana, un capítulo oscuro en un libro que ahora se estaba llenando de luz y de amor. Nuestra lucha había terminado, y en su lugar, había comenzado un nuevo y hermoso viaje, y en ese viaje, estábamos más unidos que nunca, un equipo de 3 que pronto se convertiría en un equipo de 5. El día del nacimiento llegó, un torbellino de actividad, de nervios y de emoción. Ana, con una valentía inquebrantable, me tomó de la mano mientras pasábamos por el proceso, y luego, el sonido más hermoso que jamás había escuchado, el llanto de un bebé, seguido de otro. Nacieron nuestros 2 hijos, un niño y una niña, 2 pequeños milagros que nos miraron con ojos llenos de asombro. El bebé, la petición que había desencadenado una crisis en nuestro matrimonio, ahora era una realidad, y la verdad que yo había descubierto, la verdad de su dolor y su soledad, se había convertido en el cimiento de nuestra nueva vida. No fue una verdad que nos destruyera, sino una que nos salvó, una que nos obligó a enfrentar nuestros miedos y a amarnos con una honestidad brutal. Al final nuestra historia no fue la de un engaño o una traición, sino la de una pareja que se perdió en el laberinto del dolor, y que gracias a una simple pregunta y a la valentía de confesar se encontró de nuevo. La intimidad que había sido rechazada por meses, ahora era la base de una familia, y mi sospecha, que me había atormentado, se había convertido en un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación y el amor verdadero. La llegada de los gemelos, David y Clara, transformó nuestra vida por completo. Los silencios de la casa fueron reemplazados por el llanto de los bebés, las risas y la constante actividad. Dormir se convirtió en un lujo, y la rutina, en un caos organizado. Pero en medio de todo ese desorden, encontré una felicidad que nunca había imaginado. Ser padre era la experiencia más gratificante y abrumadora de mi vida. Ana, que había anhelado tanto la maternidad, se transformó en la madre más increíble que se pueda imaginar. Su paciencia, su amor incondicional y su fuerza eran una inspiración para mí. A menudo, la miraba, mientras acunaba a uno de nuestros hijos en sus brazos,
y me preguntaba cómo pude haberla juzgado tan duramente. Su dolor por la infertilidad había sido una prueba de su amor por la maternidad, un amor que ahora derramaba sobre nuestros hijos. Mis días estaban llenos de pañales, biberones y noches en vela, pero mis noches estaban llenas de un amor tan profundo que eclipsaba cualquier cansancio. El rechazo de los últimos meses, el dolor que había sentido, se desvaneció en el rostro de mis hijos, en la sonrisa de Ana. Nuestra historia no había terminado, solo había comenzado, y estaba llena de una nueva esperanza y de un amor inquebrantable. El primer año de los gemelos fue un torbellino de crecimiento, de primeras veces y de milagros diarios. Aprendieron a sentarse, a gatear, a decir sus primeras palabras. Cada hito era una celebración en nuestra casa, un recordatorio de que nuestra lucha había valido la pena. La soledad, la desconfianza, el dolor de la espera, se convirtieron en recuerdos lejanos, superados por la alegría de nuestra familia. Ana y yo, que habíamos enfrentado la adversidad, nos convertimos en un equipo aún más fuerte. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a la infertilidad, sino a las necesidades de nuestros hijos, a los desafíos de la paternidad y a los planes para el futuro. Nuestra relación se había fortalecido a través de la tormenta, y la confianza que se había roto, se había reconstruido ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad y de amor incondicional. Y cada noche, cuando los gemelos dormían, Ana y yo nos acurrucábamos en la cama. El frío que nos había separado una vez, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Un día, Sofía vino a visitarnos, y el ambiente en nuestra casa era de pura gratitud. Se sentó en el sofá, con uno de los gemelos en su regazo, y lo miró con una ternura infinita. No te lo dije en ese momento, Juan, pero no fue fácil para mí, ver a mi mejor amiga sufrir en silencio, y no poder decirle que la solución era simplemente abrirse a ti. Me partía el alma, me confesó. Me disculpé de nuevo por mis sospechas, por mi desconfianza. Ella me miró con una sonrisa y me dijo, no tienes que disculparte, Juan. Hiciste lo que tenías que hacer para encontrar la verdad. Y esa verdad, aunque te dolió, los salvó a los dos. Me di cuenta de que Sofía, que había sido una confidente en la oscuridad, era también un faro de luz. Su papel en nuestra historia había sido crucial. Había sido el puente que conectaba el dolor de Ana con la esperanza, y había sido una parte fundamental en el milagro que se había manifestado en nuestra vida. Le agradecimos por su apoyo incondicional, por su amistad y por su papel en el nacimiento de nuestros hijos. Ella se convirtió en una tía para nuestros gemelos, una parte de nuestra familia que siempre recordaremos con gratitud. El tiempo pasó, y nuestro amor se hizo más fuerte, más profundo. Ya no era el amor de una pareja joven, lleno de pasión y de inocencia, sino el amor de una pareja que había sobrevivido a una tormenta. Era un amor que se basaba en el apoyo mutuo, en el respeto y en la comprensión de las debilidades del otro. El rechazo, la desconfianza, la soledad, todo había sido una prueba que habíamos superado juntos. Ana y yo nos mirábamos, y en nuestros ojos, no solo veíamos el amor que compartíamos, sino también la historia que nos había unido. La historia de una mujer que, por miedo, se había alejado, y la historia de un hombre que, por amor, la había buscado. La historia de un matrimonio que había estado al borde del colapso, y que, gracias a una simple pregunta, se había reconstruido con más fuerza que nunca. Y cada noche, cuando nos acurrucábamos en la cama, el frío que nos había separado una vez se convertía en un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. El tiempo pasó y el primer invierno de nuestros gemelos llegó. La Navidad, que en el pasado había sido una época de tristeza y de recordatorios dolorosos de la soledad, ahora estaba llena de luz y de risas. Las luces navideñas que antes me parecían burlonas,
ahora eran un faro de esperanza, un recordatorio de que la oscuridad siempre da paso a la luz. Ana y yo decoramos el árbol con nuestros hijos, sus pequeñas manos torpemente colocando los adornos en las ramas más bajas. El aroma a pino, a canela y a chocolate caliente llenaba la casa, y el sonido de los villancicos reemplazaba el silencio que una vez nos atormentó. Era una Navidad diferente, una que no se basaba en la soledad, sino en la celebración de nuestra familia, y en Nochebuena, mientras nos acurrucábamos junto a la chimenea, con nuestros hijos dormidos en nuestros brazos, Ana y yo nos miramos. En nuestros ojos, no solo veíamos el amor que compartíamos, sino también la historia que nos había unido, la historia de un rechazo que nos había separado, y la historia de un amor que nos había unido, más fuerte que nunca. El primer año de los gemelos fue un torbellino de crecimiento, de primeras veces y de milagros diarios. Aprendieron a sentarse, a gatear, a decir sus primeras palabras. Cada hito era una celebración en nuestra casa, un recordatorio de que nuestra lucha había valido la pena. La soledad, la desconfianza, el dolor de la espera, se convirtieron en recuerdos lejanos, superados por la alegría de nuestra familia. Ana y yo, que habíamos enfrentado la adversidad, nos convertimos en un equipo aún más fuerte. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a la infertilidad, sino a las necesidades de nuestros hijos, a los desafíos de la paternidad y a los planes para el futuro. Nuestra relación se había fortalecido a través de la tormenta, y la confianza que se había roto, se había reconstruido ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad y de amor incondicional. Y cada noche, cuando los gemelos dormían, Ana y yo nos acurrucábamos en la cama. El frío que nos había separado una vez, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Un día, recibí una llamada de David, mi amigo y confidente. Su voz sonaba distante, llena de una tristeza que me preocupó. Me contó que su esposa lo había dejado, que se había ido con otro hombre, y que su matrimonio, que yo creía perfecto, se había desmoronado en cuestión de semanas. Me sentí un completo inútil, incapaz de ofrecerle el consuelo que me había dado. La historia de David me hizo reflexionar sobre la mía. Me di cuenta de lo afortunado que era de haber descubierto la verdad, de haber tenido la oportunidad de sanar mi matrimonio. Su dolor era un recordatorio de que el amor es frágil, y que la comunicación y la honestidad son los pilares que lo sostienen. Ana, que había escuchado mi conversación, se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Sé lo que se siente, Juan, sentirse solo en medio de la gente que amas, me susurró al oído. Es el dolor más grande de todos. Sus palabras me conmovieron. Ella, que había vivido en ese infierno, entendía a David de una manera que yo nunca podría, y en ese momento, me di cuenta de que nuestra historia no era solo nuestra, sino una lección de vida que podíamos compartir con otros. La historia del rechazo, de la distancia y del dolor, se convirtió en una anécdota lejana, un capítulo oscuro en un libro que ahora se estaba llenando de luz y de amor. Nuestra lucha había terminado, y en su lugar, había comenzado un nuevo y hermoso viaje, y en ese viaje, estábamos más unidos que nunca, un equipo de 3 que pronto se convertiría en un equipo de 5. El nacimiento de los gemelos, David y Clara, transformó nuestra vida por completo. Los silencios de la casa fueron reemplazados por el llanto de los bebés, las risas y la constante actividad. Dormir se convirtió en un lujo, y la rutina, en un caos organizado. Pero en medio de todo ese desorden, encontré una felicidad que nunca había imaginado. Ser padre era la experiencia más gratificante y abrumadora de mi vida. Ana, que había anhelado tanto la maternidad, se transformó en la madre más increíble que se pueda imaginar. Su paciencia, su amor incondicional y su fuerza eran una inspiración para mí. A menudo, la miraba, mientras acunaba a uno de nuestros hijos en sus brazos,
y me preguntaba cómo pude haberla juzgado tan duramente. Su dolor por la infertilidad había sido una prueba de su amor por la maternidad, un amor que ahora derramaba sobre nuestros hijos. El rechazo de los últimos meses, el dolor que había sentido, se desvaneció en el rostro de mis hijos, en la sonrisa de Ana. Nuestra historia no había terminado, solo había comenzado, y estaba llena de una nueva esperanza y de un amor inquebrantable. Y en ese abrazo, en esas lágrimas, supe que nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo y hermoso comienzo. La llegada de los gemelos, David y Clara, transformó nuestra vida por completo. Los silencios de la casa fueron reemplazados por el llanto de los bebés, las risas y la constante actividad. Dormir se convirtió en un lujo, y la rutina, en un caos organizado. Pero en medio de todo ese desorden, encontré una felicidad que nunca había imaginado. Ser padre era la experiencia más gratificante y abrumadora de mi vida. Ana, que había anhelado tanto la maternidad, se transformó en la madre más increíble que se pueda imaginar. Su paciencia, su amor incondicional y su fuerza eran una inspiración para mí. A menudo, la miraba, mientras acunaba a uno de nuestros hijos en sus brazos, y me preguntaba cómo pude haberla juzgado tan duramente. Su dolor por la infertilidad había sido una prueba de su amor por la maternidad, un amor que ahora derramaba sobre nuestros hijos. Con el tiempo, mi amigo David comenzó a sanar. Ana y yo nos convertimos en su apoyo, su hombro en el que llorar. David, que había estado a mi lado en los momentos más oscuros de mi matrimonio, ahora nos necesitaba, y nosotros estábamos allí para él. Le contamos nuestra historia, no para presumir, sino para recordarle que incluso en el dolor más profundo, la esperanza y la sanación son posibles. David se conmovió con nuestra historia. Me alegro tanto de que lo hayan superado, Juan, me dijo, con lágrimas en los ojos, y me alegro de que tu historia tenga un final feliz. Le dije que no era un final, sino un nuevo comienzo. Le dije que el amor es un camino difícil, pero que vale la pena luchar por él. Y en ese momento, me di cuenta de que mi historia no era solo la de un marido celoso, sino la de un hombre que había aprendido una lección de vida. Nuestra historia se convirtió en un faro de esperanza para David, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus giros inesperados, siempre tiene la posibilidad de un nuevo y hermoso comienzo. Nuestra experiencia, que había sido tan dolorosa, ahora tenía un propósito: ayudar a otros a sanar. Y en ese propósito, encontramos una felicidad aún más grande. Nuestros gemelos crecieron, y con ellos, nuestro amor y nuestra comprensión. El rechazo que me había atormentado se había convertido en un recuerdo lejano, superado por el amor incondicional que sentía por mis hijos y por la mujer que había demostrado ser una guerrera. La soledad, el dolor de la espera, todo se desvaneció en el brillo de sus ojos, en la calidez de sus abrazos. Ana y yo, que habíamos enfrentado la adversidad, nos convertimos en un equipo aún más fuerte. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a la infertilidad, sino a las necesidades de nuestros hijos, a los desafíos de la paternidad y a los planes para el futuro. Nuestra relación se había fortalecido a través de la tormenta, y la confianza que se había roto, se había reconstruido ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad y de amor incondicional. Y cada noche, cuando los gemelos dormían, Ana y yo nos acurrucábamos en la cama. El frío que nos había separado una vez, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Un día, mientras Ana y yo ordenábamos el trastero, encontramos la cuna que habíamos comprado para el bebé que nunca llegó. La cuna estaba vacía, y el recuerdo de esa época de incertidumbre nos inundó. El dolor del rechazo, la soledad, la desconfianza, todo volvió a mí como una oleada de recuerdos dolorosos. Pero al mirar a Ana, vi que sus ojos no estaban llenos de tristeza, sino de una gratitud inmensa. No te lo dije en su momento, Juan, pero tenía tanto miedo de que la cuna se quedara vacía, me confesó, con una voz suave. Pero ahora, mira la casa, está llena de vida, de amor, de risas.
La cuna vacía es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, de lo fuerte que somos. Sus palabras me conmovieron profundamente. El dolor del pasado no se había borrado, pero se había transformado en una lección de vida. La cuna vacía, que una vez fue un símbolo de la desesperación, ahora era un recordatorio de la esperanza. Era un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar. Y en ese momento, me di cuenta de que nuestra historia no era solo la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. A medida que nuestros hijos crecieron, Ana y yo decidimos que nuestra historia, por dolorosa que fuera, era un legado de honestidad que debíamos compartir con ellos. Les contamos sobre la época en la que nos habíamos perdido, sobre el rechazo, sobre los secretos y sobre cómo, al final, la verdad nos había unido. Les contamos sobre la valentía de su madre, sobre la esperanza que me había dado. Nuestros hijos, aunque jóvenes, entendieron la esencia de nuestra historia, entendieron que el amor no es perfecto, que está lleno de desafíos, pero que con honestidad, con comunicación y con apoyo mutuo, cualquier obstáculo puede ser superado. Aprendieron que el silencio, a veces, es la traición más grande de todas. El rechazo que yo había sentido, la soledad que Ana había vivido, se convirtió en una lección de vida para nuestros hijos. Era un recordatorio de que el amor es un viaje, y que en ese viaje, la honestidad es el único camino hacia la felicidad. Y en ese momento, me di cuenta de que mi historia no era solo la de un final feliz, sino la de un legado de honestidad, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. La llegada de un nuevo bebé, la petición de Ana, que había sido el catalizador de nuestra crisis, se convirtió en el regalo más grande de nuestras vidas. No solo nos dio 2 hermosos hijos, sino que nos dio una segunda oportunidad. Nos dio la oportunidad de sanar nuestro matrimonio, de reconstruir nuestra confianza y de amarnos con una honestidad brutal. El rechazo de los últimos meses, el dolor que había sentido, se desvaneció en el rostro de mis hijos, en la sonrisa de Ana. Nuestra historia no había terminado, solo había comenzado, y estaba llena de una nueva esperanza y de un amor inquebrantable. Y en ese abrazo, en esas lágrimas, supe que nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo y hermoso comienzo. La llegada de los gemelos, David y Clara, transformó nuestra vida por completo. Los silencios de la casa fueron reemplazados por el llanto de los bebés, las risas y la constante actividad. Dormir se convirtió en un lujo, y la rutina, en un caos organizado. Pero en medio de todo ese desorden, encontré una felicidad que nunca había imaginado. Ser padre era la experiencia más gratificante y abrumadora de mi vida. A medida que los años pasaron, el capítulo de nuestra historia que se trataba de la infertilidad, del rechazo y de la soledad, se fue cerrando. Se convirtió en un recuerdo lejano, una anécdota que contábamos con una sonrisa, no con dolor. Era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado, de lo fuerte que éramos. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y la habíamos aprovechado al máximo. Ana y yo, que habíamos enfrentado la adversidad, nos convertimos en un equipo aún más fuerte. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a la infertilidad, sino a las necesidades de nuestros hijos, a los desafíos de la paternidad y a los planes para el futuro. Nuestra relación se había fortalecido a través de la tormenta, y la confianza que se había roto, se había reconstruido ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad y de amor incondicional. Y cada noche, cuando los gemelos dormían, Ana y yo nos acurrucábamos en la cama. El frío que nos había separado una vez, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. En nuestro aniversario de boda, Ana y yo hicimos un brindis, no solo por el amor que nos unía, sino por las tormentas que habíamos superado, por las lecciones que habíamos aprendido y por el futuro que habíamos construido juntos. Brindamos por el rechazo que nos había separado,
por la desconfianza que nos había atormentado y por la verdad que nos había salvado. Ana me miró, y en sus ojos, no solo vi el amor que compartía, sino también la historia que nos había unido, la historia de una mujer que, por miedo, se había alejado, y la historia de un hombre que, por amor, la había buscado, la historia de un matrimonio que había estado al borde del colapso, y que, gracias a una simple pregunta, se había reconstruido con más fuerza que nunca. Y en ese brindis, me di cuenta de que mi historia no era solo la de un marido celoso, sino la de un hombre que había aprendido una lección de vida, que el amor es un camino difícil, pero que vale la pena luchar por él. Y en ese momento, me di cuenta de que nuestra historia no era solo la de un final feliz, sino la de un legado de honestidad, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Sofía, nuestra amiga y confidente, seguía siendo una parte importante de nuestra vida. Era la tía de nuestros hijos, y su presencia era un recordatorio constante del papel crucial que había jugado en nuestra historia. Nos recordaba que el amor, a veces, necesita la ayuda de otros para sanar. Nos recordaba que la honestidad y la comunicación son los pilares que sostienen un matrimonio. Su amistad era un regalo, una prueba de que incluso en las situaciones más difíciles, la bondad y el apoyo pueden florecer. Le agradecimos por su apoyo incondicional, por su amistad y por su papel en el nacimiento de nuestros hijos. Ella se convirtió en una tía para nuestros gemelos, una parte de nuestra familia que siempre recordaremos con gratitud. Y en cada reunión familiar, Sofía siempre nos recordaba, con una sonrisa, el día en que Ana me había hecho la pregunta que lo cambió todo. Nos recordaba la historia de nuestro amor, una historia que nos unía más que nunca. Y en ese momento, me di cuenta de que mi historia no era solo la de un final feliz, sino la de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Con el tiempo, envejecimos, nuestros hijos crecieron y se fueron de casa, y la casa, que una vez fue un torbellino de actividad, se volvió tranquila de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era opresivo, sino sereno. Era el silencio de una pareja que había compartido una vida, que había superado desafíos y que se amaba con una profundidad que solo el tiempo puede dar. Ana y yo, con nuestros cabellos blancos y nuestras arrugas, nos sentábamos en la terraza, viendo el atardecer. Nuestras manos, viejas y arrugadas, se entrelazaban con la misma fuerza que el día en que nos conocimos. El amor que sentía por ella no había disminuido, sino que se había transformado. Era un amor que se basaba en la historia que habíamos compartido, en las lágrimas que habíamos derramado y en las risas que habíamos compartido. Y cada noche, cuando nos acurrucábamos en la cama, el frío que nos había separado una vez, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un legado feliz, una lección de vida para nuestros hijos y para las generaciones venideras. Les contamos sobre el rechazo, la esperanza, sobre la desconfianza, sobre la soledad, pero también les contamos sobre la valentía de su madre, sobre la esperanza que me había dado. Les contamos que el amor no es perfecto, pero que con honestidad, con comunicación y con apoyo mutuo, cualquier obstáculo puede ser superado. Nuestros hijos, ya adultos, entendieron la esencia de nuestra historia, entendieron que el amor es un viaje, y que en ese viaje, la honestidad es el único nuestra camino historia hacia se la convirtió en un legado. Aprendieron que una lección de vida a veces para nuestros es hijos la traición para las generaciones venideras. Y en ese momento les contamos sobre el rechazo de que mi historia no era solo la de un sobre la soledad, pero sino también les contamos sobre la valentía de su madre, de que incluso sobre la esperanza que me había dado. Les contamos que el amor no es perfecto, el rechazo que yo había sentido, con la soledad que Ana había vivido, se convirtió en una lección de vida para nuestros hijos. Era un recordatorio de que el amor es la esencia de nuestra historia. En ese viaje entendieron que el amor es un único camino hacia la felicidad. Y en ese momento, el único camino hacia la felicidad. Que mi historia no era solo la de un final feliz, sino la de un legado de honestidad. Y en ese momento, incluso me di cuenta de que mi historia no era solo la de un final puede brillar, sino la de un legado de honestidad.
Nuestros nietos llenaban nuestra casa de risas más profunda, y la historia de sus abuelos se convirtió en su cuento favorito. El rechazo que yo había sentido, sobre el rechazo, la soledad que sobre Ana la soledad y sobre cómo la verdad nos había salvado para les contábamos sobre la valentía de su abuela, el amor sobre la esperanza que en ese viaje y en cada abrazo es el único camino hacia la felicidad. El legado y en ese momento me di cuenta de que habíamos historia no era solo la de un final feliz, nos convertimos sino la de un legado de honestidad. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a la infertilidad, la luz de la esperanza puede de nuestros nietos, el tiempo a los desafíos de la paternidad y llenaban nuestra casa de risas. Nuestra relación se había fortalecido a través de la tormenta favorita y la confianza que se había sobre el rechazo, se había sobre la soledad ladrillo a ladrillo, como la verdad sobre una base de honestidad. Les contábamos sobre la valentía de su abuela, cuando sobre la esperanza dormían, que me había dado, Ana y yo nos en cada abrazo, en la cada beso, el frío que nos había separado de nuestra historia. Ahora Ana era un recuerdo que habíamos enfrentado la adversidad por la calidez de nuestros cuerpos y la de nuestros corazones. Nuestra historia no era la de un final feliz, a la infertilidad, sino la de un nuevo comienzo, a las necesidades de nuestros nietos, incluso a los desafíos de la paternidad y a la luz de la esperanza puede brillar. Nuestra relación se había fortalecido a través de altibajos, de dolor y de alegría se había roto, se acercaba a se había reconstruido ladrillo a ladrillo, gracia que había sobre una base a lo largo de su vida y de amor se despidió de este mundo. Y cada noche me quedé solo de los nietos dormían, pero esta vez Ana y yo el silencio no era opresivo, el frío que nos había separado una de la soledad, ahora era un recuerdo de un amor que perduraría para por la calidez de nuestros en la terraza y la de nuestros viendo el atardecer. Nuestra historia no era la del rostro de Ana, lleno de amor nuevo y de comienzo, el rechazo que me había atormentado, la oscuridad, la soledad que me había consumido, la luz de la esperanza en el recuerdo de su sonrisa. El viaje de nuestra vida, su historia no era la de un final feliz, de dolor y de alegría, sino la de un nuevo comienzo, a su fin. Una prueba de con la misma gracia que había mostrado a lo largo de su vida, la luz de la esperanza puede brillar. Me quedé solo de nuevo. Me di cuenta de que mi historia no era solo la de un marido celoso, no era el silencio de la soledad, aprendido una lección de vida, un amor que el amor duraría para siempre. Me senté en vale la pena luchar viendo el atardecer, y en ese momento en el cielo me di cuenta de que nuestra historia no era solo la de un final feliz, el rechazo que me había legado de honestidad, la soledad que me había consumido en la se desvaneció en el recuerdo de su sonrisa, la luz de la esperanza. Su historia no era la de un final feliz, mi historia llega a un nuevo comienzo, la historia de una pareja que se perdió en el laberinto del dolor más profunda, gracias a una de la esperanza puede a la valentía de confesar, y en ese momento se encontró de nuevo de que la intimidad no era solo la de un marido celoso, ahora sino la de la base que había aprendido una lección de vida, que el amor es un camino difícil, se había convertido en la pena recordatorio de que la verdad, y en ese momento dolorosa me di cuenta de que es el historia no era solo la de un final y el amor verdadero, sino la del rechazo que me había atormentado, una prueba de soledad que Ana había vivido más profunda, se convirtió en la luz de la esperanza para nuestros hijos y así para las generaciones llega a su fin. Era un recordatorio de una pareja que se perdió en el laberinto del dolor, ese viaje gracias a una simple camino y a la valentía de confesar, y en ese momento de nuevo me di cuenta de que mi historia no era solo la de un final feliz, ahora era la base de un legado de honestidad y mi sospecha, una prueba de que me había atormentado, se había convertido en la luz de la esperanza de que la verdad, por dolorosa que sea, historia llega es el único camino hacia el legado de nuestro amor y el amor de nuestra honestidad, el rechazo que me había atormentado perdurará la para soledad siempre. Que Ana había si esta vivido, historia te ha tocado el corazón, una lección no de vida para suscribirte a nuestro canal para las generaciones y a la campanita. Era un recordatorio de que el amor es un viaje y que en ese viaje la honestidad es el único camino hacia la felicidad. Y en ese momento me di cuenta de que mi historia no era solo la de un final feliz, sino la de un legado de honestidad, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Y así, mi historia llega a su fin, pero el legado de nuestro amor, de nuestra honestidad y de nuestra valentía, perdurará para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Hasta la próxima.